Voces de I presenta Voces para Todes con Michelle González y Pam Sasha. Hola amigues, ¿cómo están? Hoy tenemos un episodio fuerte, contundente, pero muy importante en Voces para Todes. Un invitado que nos va a informar acerca de la xerofobia y acerca de temas muy, muy importantes. Sí, así es. El día de hoy tenemos como invitada a este imparable sociólogo y activista que tiene además un podcast Platicando en Positivo, así lo llama él, en donde con su voz derrumba los prejuicios en torno al VIH, el SIDA y el antirracismo. Él es Axel Bautista. Axel. Hola. Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Qué bueno. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por invitarme. Bienvenide. Bueno, Él, ella, como ustedes quieran. Ok. Bella. Me gusta esto. Ejix. Me gusta Ejix. Ejimiu. ¿Ejimiu? Con mi novio tenemos ese pronombre inventado. Ejimiu. Como Miu. Entonces le agregamos Miu a todo. Yo me lo voy a robar. Entonces en vez de... Con mi próximo novio, cuando tenga. Y estoy llorando. Oye, pues estamos muy emocionadas de que estés aquí hoy con nosotros. Con nosotras. Con nosotras. Con nosotras. Sí, con nosotras, sí. Especialmente pues para platicar de este tema tan fuerte que es la xerofobia. Sí. Y pues de entrada me gustaría preguntarte qué es la xerofobia. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por invitarme. No creo que siempre hablar de este tema es muy importante en la medida que hablamos de VIH, ¿no? Y sobre todo de qué es el VIH, qué es el SIDA y todo eso, pero también nos falta un poco hablar de la discriminación hacia las personas que vivimos con VIH, ¿no? Entonces la xerofobia es precisamente ese miedo irracional que se tiene en contra de las personas que viven con VIH o con SIDA por el simple hecho de vivir con VIH, ¿no? Que se puede traducir en actos de rechazo, de violencia o incluso de meter a la cárcel o de matar a una persona, ¿no? Por el miedo que se tiene, a veces muy irracional, ¿no? Al VIH tal cual, ¿no? Sí, pues de hecho, o sea, siento que todavía mucha gente le espanta y le asusta este tema y es infórmense, edúquense. Justo, no hagamos esto de la xerofobia, o sea, es como, hay que hablarlo. Sí, o sea, es entendible que las personas tengan como quizás miedos al virus, miedo al virus o miedos al virus, ¿no? También al síndrome que es el SIDA, porque pues se desconoce y falta mucha educación sexual, pero ya cuando eso se traduce en acciones de violencia o de negar derechos o de obstaculizar derechos a una persona que vive con VIH por el simple hecho de vivir con el virus, ahí es cuando ya estamos hablando de, bueno, una cosa es que estés desinformado y que no sepas. Claro. Y otra cosa es que esto lo traduzcas en una violencia hacia alguien, ¿no? Entonces, eso sería xerofobia. Tú tienes aproximadamente 7 años. Pues ya 8 años y cachito. Ajá, ya fue en enero del 2014 cuando me dieron el diagnóstico. Okay. O sea, yo tenía 21 años, ¿no? Wow. Ahorita tengo 29 años. Digamos, aunque ya era los 2000, ya era el 2000, después del 2010 y ya había más información y todo eso, o sea, sí ha cambiado muchísimo hoy en día al 2014, ¿no? Ya hay cosas que ya tenemos más concretas y más seguras. Entonces, eso sí hacía que en 2014 todavía fuese una experiencia todavía mucho más de incertidumbre, un diagnóstico, ¿no? Yo tenía 21 años, todavía estaba en la universidad y recuerdo que fui a la Clínica Condesa a hacerme una prueba. Era la primera prueba que me hacía en mi vida y la primera prueba, y es donde es algo reactivo, ¿no? Okay. Entonces fui solo, ¿no? Porque también pues yo ya tenía como por ahí ciertas como intuiciones, me sentía también un poco cansado. ¿Cómo empezó que tú dijiste hay algo que está extraño? Pues me sentía demasiado cansado, los cambios de clima afectaban muchísimo mi garganta, entonces como que siempre yo no salía de infecciones en la garganta, ¿no? Y pues yo también ya yo sabía que había tenido ciertas prácticas de riesgo, Okay. pero aún así como que nunca asumes que pueda pasar, ¿no? Como que es como, ay, no va a pasar a mí, no sé qué, ¿no? Y siempre menciono esto porque parece raro, pero yo
tuve, ¿cómo se le llama? Como epifanía o no sé. O sea, te lo juro que fue un sueño. Ajá. O sea, yo soñé que, o no sé si yo ya me estaba como sugestionando demasiado, entonces yo soñé que iba a un hospital y me hacía una prueba de VIH y salía reactivo. Entonces lo primero que hice al despertar dije, tengo que ir pronto, ¿no? Okay. Y ya fui y salí reactivo. Entonces, esa fue mi experiencia en ese entonces, sí. Que también digo, perdón que te interrumpa, que justo, o sea, como ahorita los pequeños síntomas que tú viviste, decirle a la gente también que pueden no haber síntomas, ¿no? O sea, sí, no, o sea, yo, por ejemplo, yo no pensé, o sea, yo dije, bueno, podría ser, pero como yo también estaba súper clavado en la universidad, me malpasaba y todo eso, era también muy normal que un chavo de 21 años que se está súper nerd en la escuela tuviera esos síntomas de cansancio y de todo esto, ¿no? Pero si el VIH no necesariamente tiene síntomas, ¿no? Bueno, cuando ya hablamos de una infección muy avanzada de VIH, bueno, ya podríamos estar hablando de que ya hay una presencia de un cuadro clínico de síntomas, pero regularmente una infección muy reciente no muestra síntomas. Entonces, la única forma en la que tú puedes saber que llegas con VIH es haciéndote la prueba. O sea, no hay de otra, ¿no? No es de, pues no he sentido nada, pues no me siento mal. No, hazte la prueba, ¿no? Porque aunque el VIH no te esté causando molestias, ¿no? Pues siempre está ahí dentro de tu cuerpo afectando a tu sistema inmunológico. Sí, entonces va a llegar, puede evolucionar entonces va a llegar un punto en el que tu sistema inmunológico ya va a estar bastante afectado. Débil. Ajá, exacto. Entonces ya vas a tener esta sintomatología. A veces ni siquiera por el mismo virus, sino por las infecciones que empiezas a adquirir. Ok. Y ahora, por ejemplo, antes del diagnóstico, ¿cómo era Axel antes y después de? Pues bueno, más joven. Pues tenía 20 arrojitas menos. Tenía 20, 19 años en ese entonces, ¿no? También yo creo que siempre fui muy tímido. Ya no tanto, pero hoy en día ya no tanto, pero en ese entonces era muy tímido. También tenía como un año que había salido como oficialmente del closet, ¿no? O sea, oficialmente yo con mi familia, con todo, ¿no? Entonces, yo creo que ese año antes del diagnóstico sí me sentía muy bien. Como muy empoderado porque ya había salido del closet, mi familia, bueno, tuvimos problemas, pero también no fue como... Fue un drama, pero tampoco fue como... de separación. Sí, ¿no? Entonces, pues yo estaba como muy contento porque por fin, digamos, estaba sintiéndome bien por dentro y por fuera en temas de soy quien soy, me muestro como soy y... No, aparte yo siempre he sido como muy de lo personal es político, entonces como que yo siempre he sido muy público en mi vida personal, ¿no? Entonces de repente viene el diagnóstico y sí fue un golpe a mí emocional. Sí me regresó como un closet raro. Me bajoneó demasiado. ¿Tuviste algún apoyo en ese momento? No lo hablé con mi familia en ese entonces porque yo sentía que todavía estaba muy fresco esto de la salida del closet, ¿no? A pesar que ya había pasado un año, pues todavía para mí. Pero sí lo hablé con mis amigos, mis mejores amigos de ese entonces y amigas. Y siento que ese fue mi apoyo. También el chico con el que yo estaba saliendo en ese entonces fue un apoyo bastante grande, ¿no? ¿Y él cómo recibió esa noticia? Muy bien. Yo creo que, digamos, para el momento en que yo tuve el diagnóstico, todavía no habíamos tenido relaciones sexuales, ¿no? Y yo se lo compartí y lo tomó muy bien. Lo primero que hizo fue como abrazarme y me dijo, bueno, todo va a estar bien, tranquilo, como... Y yo le decía, es que también me da miedo medicarme un monton para toda la vida. Y me dijo, bueno, yo también estoy medicado por temas de salud mental. Entonces, como, bienvenido al club. Y después ya hubo problemas de pareja como cualquier otra pareja, ¿no? Duramos un tiempo, rompimos, dejamos de vernos. Ahora ya nos llevamos otra vez como amigos ahí, ¿no? Entonces, pero creo que en su momento fue muy bonito tener esa red de apoyo. Ese colchón. Ese colchón, sí. Que no todas las personas pueden tenerlo, ¿no? Entonces también es importante que empecemos justo a hablar de serofobia para empezar a romper estos estigmas y tabús y que la sociedad empiece a ser por sí misma un colchón de apoyo para todas las personas, ¿no? Exactamente. ¿Y tú dónde crees que se viven o que tenemos con más frecuencia actos serofóbicos? Bueno, por ejemplo, si partimos de las referencias de la CNDH, ¿no? Es en el trabajo, en el sistema de salud y a veces también sobre todo en sus dos espacios, ¿no? Okay. Yo
yo diría que es en el trabajo, en el trabajo podría vivirse muchísimo, en el sistema de salud, pero también en las relaciones cero afectivas, ¿no? De pareja, ¿no? Porque aunque ya poquito a poquito más personas empiezan a conocer el tema, sobre todo dentro de la comunidad, aún así sigue habiendo como todo este rechazo y este miedo. Entonces, creo que una de las inseguridades que una persona con recién diagnóstico tiene siempre es cómo va a ser mi vida sexual y afectiva de ahora en adelante, porque lo voy a tener que compartir o no, me van a decir si sí, me van a querer estar conmigo o no. Entonces, eso. Y ahí, por ejemplo, yo podría preguntar si recibes el diagnóstico y es positivo, ¿qué es lo primero que debes de hacer? ¿O qué le puedes recomendar a las personas? Que así, el primer pasito, ¿qué debemos de hacer? Me parece que lo primero sería continuar con el proceso de, o sea, algo más burocrático quizás, pero lo que sí, ¿no? Que empezar a tramitar tu apertura de expediente o lo que sea para que empieces a recibir tu tratamiento lo más pronto posible, ¿no? O sea, yo creo que yo sí diría que, bueno, yo sé que es una noticia muy fuerte, puede ser muy impactante, no para todas las personas, pero para muchas sí. Pero ahorita lo que necesitamos al mismo tiempo de ir gestionando estas emociones es resolver, ¿no? Que es, abramos el expediente, vamos a la consulta que nos digan, hagamos los estudios que nos digan y ya te aseguro que en unas 3 semanas máximo, al menos en Ciudad de México, en las clínicas Condesas, ya vas a estar recibiendo tu tratamiento, ¿no? Digo al menos porque quizás en otros lugares y en otras instituciones de salud sí puede ser más tardado. Pero aún por esa misma razón creo que hay que acelerar esos pasos, ¿no? O sea, hacerlo. En lo siguiente, yo creo que también hay un tema de buscar, o sea, de darte el chance de gestionar eso poco a poquito, ¿no? A veces la gente quiere comunicarlo ya a sus parejas sexuales o a sus familiares. Yo creo que eso uno tiene que valorarlo primero, o sea, decir si me siento seguro o no, si es necesario o no. Eso te iba a preguntar, ¿crees que es necesario compartir tu estado serológico? O sea, con tus parejas, con tu familia, ¿con quién crees que es necesario? ¿Y hasta qué tiempo? ¿O definitivamente no? ¿O cómo es compartir? Pues, por ejemplo, dividiendo como los escenarios primero, si eres una persona de recién diagnóstico, creo que lo primero es que tú te sientas cómodo contigo mismo, ¿no? Contigo misma. Antes de querer dar el paso si lo quieres compartir o no, porque luego puede ser muy arriesgado en temas de salud mental compartirlo porque no sabes cómo lo va a tomar la otra persona. Y si tú todavía estás muy vulnerable, puede ser también un golpe muy fuerte de culpa y de muchas cosas cuando... Ojo, la culpa aquí no debe de existir, ¿no? Sí. O sea, y aquí voy entonces al siguiente paso. Ya en temas generales, ¿lo comparto o no? Yo creo que primero hay que partir que las personas con VIH no están obligadas a compartir su estatus, ¿no? O sea, ni de otra infección de transmisión sexual. O sea, vamos a quitar el VIH ahorita, pongamos que tienes sífilis o... ¿no? Herpes. En general no tendrías por qué compartirlo. Ahora, creo que, sobre todo, regresando al tema del VIH, porque es un tema muy... muy delicado, ¿no? Y regularmente la gente está muy desinformada y lo primero que va a hacer es violentar. Regularmente, no siempre pasa, ¿no? Violentar en temas ya sea verbales o psicológicos y responsabilizarte y cargar la culpa, ¿no? Aquí más bien la discusión sería cómo estamos viviendo y ejerciendo nuestra salud sexual todas las personas, ¿no? Porque pareciera que, digamos, yo, Axel, le comparto a mi última pareja sexual, oye, ¿sabes qué? Me acaban de diagnosticar VIH. Y esta persona lo primero que va a hacer es echarme la culpa, ¿no? Y yo le preguntaría, bueno, pero yo nunca o sea, sabes, como yo ni sabía primero que vivía con VIH, ¿no? Como en primer lugar ni sabía, el acto sexual fue consensuado. Claro. Y tú también tomaste la decisión de no usar protección. Condón, ¿no? Como yo también decidí que no, tú también decidiste que no. Entonces, más bien yo te lo estoy compartiendo porque quiero compartírtelo y ya ahora es tu chamba lo que tú quieras hacer con eso, ¿no? Entonces hay que empezar a pensar la salud sexual también como un acto de responsabilidad individual, ¿no? Claro, independiente. Independiente de las personas. Por el otro lado, también cuando una persona vive con VIH y logra controlar la replicación del virus, que llega a un punto que se le llama ser indetectable, o sea, que quiere decir que ya controlaste al virus con el medicamento y por lo tanto ya cuando te hacen pruebas muy específicas de carga viral, o sea, para saber cuánto virus tienes,
es como si no tuvieras, aparece como si no tuvieras VIH, pero sí vives con VIH todavía. Ok. Eso se le llama ser indetectable. Cuando una persona es indetectable, ya no transmite el virus. Ok. O sea, hay suficiente evidencia científica de que alguien indetectable, o sea, que tiene tratamiento y controla la replicación del virus en su cuerpo, Ajá. ya no lo transmite vía sexual. Ok. Entonces, digamos, ahí también entra otro factor que podemos poner a discusión de, bueno, mi responsabilidad empieza desde que tomo el tratamiento también, ¿no? Ujú. Exacto. Entonces, digamos, creo que no me vería yo obligado o obligada a compartir el estatus serológico, siempre, si los dos estamos teniendo cada quien su propia responsabilidad en salud sexual, Claro. ¿no? Y por último, diría que más bien el acto de compartirlo solos sería un acto más bien personal de O sea, tu decisión. tu decisión, ¿no? Sí. ¿no? O sea, más como de tu decisión, más que tú lo valores a partir de lo que te gustaría, lo que no te gustaría. Y ya, ¿no? O sea, no me quiero meter más en más detalles porque ya podríamos caer incluso en decir, bueno, ¿cuándo sí? ¿Cuándo no? Ah, En, sí. yo mi resumen es como nadie está obligado, la decisión es personal y les aseguro que la persona cuando lo empieza a compartir, lo comparte por un tema de que hay confianza. Entonces ahí ya empiezan a crearse contextos diferentes, ¿no? O sea, Claro. regularmente todas las personas que lo comparten es porque se empieza a desarrollar una relación de Un confianza. vínculo. Un vínculo. Y exacto, creo que, o sea, Claro. si lo compartes a las personas, esas personas también tienen que tener esta sensibilidad, esta empatía, saber que estás ahí para esa persona porque pues confío en ti, ¿sabes? Sí. O sea, confío en algo muy importante como es la salud con esa persona. Sí, lo acabas de decir. Creo que yo creo que más bien a veces hay que, más que decir qué bueno que fuiste honesto, ¿no? Porque más que un acto de honestidad, porque el hecho que no lo compartas no te hace deshonesto. Ujú. O sea, más bien gracias por la confianza que me estás teniendo y qué bueno que yo te hice tener esa confianza, ¿no? O sea, Ujú. porque regularmente cuando una persona con VIH lo haces porque pues la otra persona también ha creado este espacio de seguridad, entonces yo me siento seguro de decirle, oye, ¿sabes qué? Tengo que compartirte esto, ¿no? Ujú. Y sé que la otra persona quizás puede ser un poco raro, pero lo va a tomar pues de la mejor manera, ¿no? Claro. Y sí es un acto de confianza más que de honestidad, yo diría. Ok, y por ejemplo, ahí entrando en este tema que dijiste que sabemos, bueno, mucha gente también no sabe que el ser indetectable es igual a ser intransmitible. Ahí, por ejemplo, depende mucho de las personas, depende de cómo, o sea, para llegar a ser ¿Indetectable? indetectable. Pues en sí depende mucho de la persona, del organismo de la persona, también del esquema de tratamiento, Ok. ¿no? Pero regularmente casi todas las personas que viven con VIH y son, o sea, que les dan tratamiento, llegan a la indetectabilidad, ¿no? Ujú. Digo casi porque también hay muchas personas que puede que no lleguen y puede ser un tema más biológico, ¿no? De que el Ok. propio virus, el propio organismo, no sabemos. O suele pasar con personas que llevan muchos años viviendo con VIH, entonces ya han pasado por esquemas que ya se han agotado, entonces, pero esos son casos ya, estamos hablando de casos que fueron diagnosticados hace años. Ok. Entonces ya estamos hablando de un virus que ellos han tenido que ya también ha ido adaptándose a los medicamentos, Claro. ¿sabes? Pero, y no me gustaría dejar fuera a esas personas, porque también este discurso de es indetectable, Ujú. y cuando no lo logras puede estresarte mucho, ¿no? Y sentirte, y tú te sientes como el peor paciente, como mal porque no logras la salud que te Ujú. están diciendo, ¿no? Es como yo les diría como, no, a ver, es un proceso personal, date tus tiempos y vas a ver que lo vas a lograr poco a poco, ¿no? Pero en general, si me preguntas, en general la gente lo llega a obtener muy rápidamente. Sí, sobre todo con los nuevos tratamientos. Algo que quería decir sobre indetectable, como para que dimensionen el impacto que tiene, es que, por ejemplo, si tú llegas a ser indetectable y al no transmitir el virus, tú podrías procrear bebés. O sea, Ok. si tú quieres tener un bebé de tu sangre, como mucha gente, Ujú. podría tener eso y ni va a transmitir el virus a su pareja sexual ni al bebé. Entonces, eso es, o sea, el avance que se ha tenido en medicina. Y eso es lo que implica ser indetectable. O sea, a ese nivel llega la indetectabilidad, ¿no? Wow. Oye, y así como va evolucionando la medicina, tenemos que evolucionar como personas y dejarnos como de los estigmas, de el rechazo a las personas que viven con VIH, informarse, porque
creo que es necesario para una evolución. O sea, es definitivo. Sí, o sea, yo creo que por ahí hay un médico, creo que también era sociólogo o sea, que estuvo en los primeros dirigiendo las conferencias de VIH en los 80s y 90s, Jonathan Mann, y él hablaba de 3 epidemias en el tema del VIH, ¿no? Una de SIDA, de VIH y del estigma social. Entonces decía, bueno, la de SIDA ya la hemos controlado también. O sea, de SIDA hablando de esta diferencia entre VIH y SIDA, ¿no? Entonces ya hemos controlado que muchas personas lleguen a etapa SIDA. Todavía sigue habiendo, pero digamos, ¿no? O sea, el VIH es el virus. Ajá. Y el SIDA es la etapa más avanzada de una infección por VIH. Ok. Que sería el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Entonces, si tú no tienes tratamiento, podrías llegar a esa etapa más avanzada. Y si no tienes tratamiento todavía, bueno, pues podría desencadenar en la muerte. Pero si te dan tratamiento, incluso en etapa SIDA, te puedes recuperar, ¿no? O sea, el SIDA ya no es mortal, como... O sea, como se creía. O se cree o todavía. Se cree todavía, ¿no? Cree. En general, el VIH ya no es mortal, pero incluso si tú llegasen a diagnosticar en fase SIDA, tampoco es algo terminal, ¿no? De hecho, vi, no sé en dónde, no me acuerdo, creo que una entrevista a un chico europeo que decía, o sea, tuve VIH a muy temprana edad y pues tenía miedo de morir, tenía miedo de este virus, pero porque estaba desinformado. Y lo más importante y lo que creo que me marcó y creo que se me quedó muy grabado es, no me voy a morir de VIH o SIDA, me voy a morir con él. O sea, ¿sabes? Sí. O sea, eso fue, entonces fue como de wow. O sea, eso voló mi mente y fue como de sí, es verdad. Ya ahorita nadie muere. Sí, creo que es muy bonito. Yo también hace poco tenía una reflexión muy parecida, ¿no? Como yo decía, como de... También yo tengo por ahí una discusión entre más nihilista, quizás, de... Ay, la vida quizás es morir, no, en general, ¿no? Okay. Entonces yo decía como... Pues porque regularmente las formas más aceptables para decir, o más políticamente correctas para hablar, referirnos a las personas que vivimos con VIH es esa. Persona que vive con VIH o persona con VIH, esos dos, ¿no? Yo prefiero persona con VIH porque digo como, ay, no sé si vivo en general, pero más no por el virus, sino por la vida en general. Digo, es cansada la vida y la sociedad y todo eso, ¿no? Y llega a la misma conclusión. Digo, yo creo que esto, o sea, yo en mi postura nihilista de que quizás no vivimos sino morimos constantemente, yo no estoy muriendo por el VIH. No, pues tomo mis pastillas. Estoy muriendo de amor con el VIH. Ajá. Tal cual. O sea, el VIH me acompaña más bien. Qué bueno, ¿no? O sea, como de qué bueno que no estoy solo porque me va acompañando. Otra chava que yo conozco decía, mi pareja más fiel que he tenido ha sido el VIH, ¿no? Porque es la única que no me ha dejado por tantos años y sigue ahí. Para cerrar lo que te decía, la última epidemia es la del estigma social, ¿no? Decía Jonathan Mann y decía, es la que más nos ha costado como frenar, ¿no? O sea, ya tenemos medicamentos, ya tenemos no sé qué, la gente ya no está falleciendo necesariamente por VIH. Todavía hay gente que sucede, pero por temas de falta de acceso y todo eso. Pero el estigma sigue ahí, ¿no? Entonces, prácticamente, aunque hemos avanzado un poquito, que yo sí creo, aún así hay muchos imaginarios que literal es como si los regresamos a los 80s, los tomáramos y los pusiéramos en 2022. Como de... Y además con cargos importantes. Sí. O sea, que es gente que toma decisiones o que no permite que existan cambios. Y ese realmente es el problema. O sea, para mí, esas personas realmente son el virus. Porque están contagiando con su odio, con su falta de empatía y no permiten que avancemos, no permiten que evolucionemos y no permiten que podamos generar cambios y que la gente entienda que podemos continuar con nuestra vida normal con un medicamento, justo como la salud mental. O sea, mientras tú estés tomando tu tratamiento, vas a tener una vida, o sea, tu calidad de vida va a ser igual que cualquier otra persona. Sí, creo que acabas de decir algo muy importante. Me parece que sí tenemos que también... yo creo que tenemos que apostarle a dos partes, ¿no? Como está la parte como institucional, estructural, que es o sea, estos puestos de personas o estas personas que están en ciertos puestos de poder, que yo digo como...
pues estaría padre que quien estuviera ocupando ese lugar fuese alguien con otra perspectiva, porque eso sí puede tener una incidencia en las leyes, en las instituciones, porque precisamente cuando llega alguien que tiene una postura o machista, homofóbica, xerofóbica, que no conoce del tema. O sea, ¿por qué no está ahí una persona quizá que vive con VIH, que sabe lo que lo asesoren al menos, exacto, ¿sabes? Como que se permite asesorar más bien, ¿no? Porque luego es como de, a ver, ¿no? Y por otro lado, yo sí creo que también tenemos que esa ha sido mi apuesta también, ¿no? Un poco a una incidencia cultural más a la sociedad, como el podcast. Ahorita creo que este podcast puede tener ese tipo de incidencia masiva. Y el tuyo, platicando en positivo. Sí, exacto. Sí, tuvimos uno con un amigo que ahorita está en Colombia, él es colombiano, hicimos un podcast con el IMER, precisamente. Bueno, era un programa de radio chiquito y nos dieron chance de tener los episodios en frío y los subimos a las plataformas. Y son episodios de 13 minutos donde pues ahora explicamos rápidamente muchas cosas. Y luego creo que sí ha servido bastante porque luego hay gente que dice, escuché tu podcast y ya como que aprendí una cosa más rápida, ¿no? Y esa ha sido mi apuesta un poco también porque digo, también hay que ir transformando las mentes, ¿no? Y las generaciones, porque precisamente yo creo que una generación libre de SIDA, que es la apuesta de ONU-SIDA, de la ONU, no se va a lograr si tampoco empezamos a transformar los imaginarios sociales. Total. Y por eso creo que, o sea, la huella que tú estás dejando y el trabajo que tú estás haciendo es maravilloso y yo que lo veo de fuera, porque a veces para nosotros es difícil como reconocer las cosas que nosotros hacemos porque estamos enfocados en otras cosas y porque somos duros con nosotros mismos y porque siempre queremos más y estamos como viendo lo que sigue. Pero a veces es muy importante y por eso creo que ahorita que tenemos este espacio y este momento, como decirte gracias porque estás haciendo un trabajo y porque estás haciendo algo sumamente hermoso y heroico, porque quieres dejar una huella, porque quieres aportar información, porque quieres acompañar a las personas que están pasando por lo mismo que pasaste o que estás pasando tú. Y eso es maravilloso y eso es algo que tú también te deberías de reconocer y de... No, pues muchas gracias. Me pasó una experiencia muy bonita el año pasado en el mes del orgullo, que fue muy cansado del mes del orgullo el año pasado. Entonces, como que emocionalmente quedé muy afectado por mucho. Pasó un tema de xerofobia también. Alain seguramente no sé si les platico, pero Alain y yo estuvimos en marchas y cosas así. De lo del desabasto. ¿No? Desabasto, pero también de un chavo que encerraron aquí en Ciudad de México por vivir con VIH, otro chavo que mataron en Cancún por ser gay y vivir con VIH. O sea, fue un mes del orgullo de 2021 muy exhausto, más las consejerías, más... Entonces, yo sí hubo un momento, como lo acabas de decir, uno hace que pues no te detienes, ¿no? Y tampoco es que uno esté buscando el reconocimiento necesariamente, ¿no? Uno es más bien como, yo quiero hacer esto y quiero lo otro y quiero ayudar y ¿no? O viene esto y a veces también te nutre espiritualmente porque es una forma de retribuir algo a la gente. Pero yo me sentía muy mal emocionalmente y llegó alguien, una persona del pueblo de donde yo soy. Yo soy de un pueblo en el norte del Estado de México. Y se fue a hacer sus pruebas, se inspira, ¿no? Y ya platicamos. Era una situación muy pesada de la chica, ¿no? Todo, o sea, las pruebas eran no reactivas, pero bueno, todo el contexto que la llevó ahí muy fuerte. Y me dijo, yo vengo del pueblo también. ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias. Sí. Y y oye, pues fíjate que es muy bonito verte, conocerte, porque pues el podcast yo lo había escuchado y como que es muy bueno saber que alguien está haciendo. Y me dijo, como no sabes como el impacto que tuvo en mí, saber como que pues alguien que viene de aquí del pueblo, como que estamos haciendo esto y que aparte como o sea, como en mí hizo mucho eco y por eso es que vengo hoy a hacerme las pruebas y tratar de... Yo lloré, casi lloraba ese día. No frente a ella, fue después porque... Pero allí ya estabas con el nudo en la garganta, sí, ¿no? Pues porque también en ese entonces, como estamos haciendo mucha actividad de activismo, Alair, otros amigos que estábamos, pues a veces el activismo es muy poco reconocido y es mucho trabajo que estás haciendo y salir a la calle y enfrentarte con muchas cosas, ¿no? Y saber que luego estas cositas que haces pueden tener
cambiar mentes es Sí, muy exacto. satisfactorio. sí. Y ayudar a personas o sea, me reflejo en ti porque creo que ayudo a estas personas que, por ejemplo, quieren hacer drag, ¿no? Y hago mis videos y hago y vuelvo. Pero justamente yo no lo hago como para el reconocimiento y para ser la heroica Pam, ¿sabes? O sea, no. Simplemente quieres hacer drag. Me remonto a cuando yo tenía como 24, 25 años, cuando empezaba más o menos, y decía, quiero hacerlo, pero no hay dónde informarme, no hay dónde saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, que ahorita vengan personas y me digan, oye, ¿sabes qué? Hice esto por ti. Sí, Oye, eso. peiné esta pela por ti. Oye, me supe poner los tacones o cualquier cosa, ¿no? Creo que te da satisfacción y creo que no es un deber de nosotros hacer esto, pero Pero en No. parte sí. Yo sabes por qué creo que sí, porque creo que si tú no vienes aquí con un propósito, cualquier ser humano, si tú no tienes un propósito, ¿qué estás haciendo? Pero siento que tienes que tener ese propósito tuyo y dirigirte para que ese propósito llegue a las otras personas y las pueda ayudar. Por supuesto. Y hacerse su propio propósito. Por supuesto, Entonces, pero a lo que voy es, creo que sí es importante. O sea, sí es importante tener ese propósito. Claro, sí. Sí, yo también creo que es importante tener un propósito. Ujú. Yo también, pero coincido coincido con las dos, ¿no? O sea, porque sí creo que hay un propósito, pero creo que ese propósito tiene que ser a veces personal, ¿no? O sea, Sí. yo Sí, sin esa intención de, ay, yo voy a hacer esto porque al final como que las consecuencias superficiales y padres que eso pueda traer, qué bonito. Pero al final uno lo hace justo por lo que estamos platicando, por esa satisfacción de decir, aunque sea, yo sé hoy que hay una persona que gracias a lo que yo dije o lo que yo hice, hoy se siente mejor o pude aportar algo positivo en su vida o le ayudé o lo ayudé o le ayudé de cierta forma. Sí. Y eso creo que es un sentimiento que podemos compartir que no, o sea, no lo puedes comprar con absolutamente nada. Y eso, para mí, es a lo que voy del propósito. O sea, creo que poder mirar atrás en unos años y decir, wow, hice esto y aporté esto, Sí. es algo maravilloso. Sí, coincido, ¿no? Coincido y digo, también retomo lo que mencionas, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí, y que quizás va a la pregunta que hacías al principio de cómo eras antes y qué, ¿no? Pues para mí también fue un tema, por ejemplo, muy personal, ¿no? Antes de querer hacerlo porque quería que otras personas lo vieran de otra manera, lo hacía más por mí, ¿no? Como de, pues porque yo también estaba ahí, ¿no? O sea, como de, ¿qué hago? Entonces, yo empecé a escribir en un blogcito que tuve o subía fotos en Instagram como con reflexiones sobre esto, más como pues por mí, ¿no? Como decía, como pues me estoy exponiendo. Sí. Y esta foto no la estoy subiendo con este mensaje de VIH, lo que tú quieras, más hasta como una forma catártica, personal. Y ya cuando cuando estas cosas decían como, ay, me gustó lo que no sé qué, ya era como, no sabía, ¿sabes? Como yo no creí que esto podía tener eco en otra persona o que después podríamos hacer esto, ¿no? Pero son consecuencias no buscadas de la... Exacto. No, y también quieres como sentirte a gusto en compartir lo que tú sabes para nuevas generaciones, o sea, y para que justo ya no haya este estigma, ya no haya esta ignorancia sobre el tema y que podamos evolucionar. Totalmente. Yo, mi único consejo en ese sentido sería como dice el agrado en Todo sobre mi madre de Almodóvar, pues solo hay que ser auténticos con uno mismo, con una misma, ¿no? Porque cuando uno es auténtico con su propio discurso, yo creo que es cuando la gente más puede identificarse. 100%. ¿No? Porque 100%. Como... A mí eso, con lo de la autenticidad, en el momento en el que yo empecé a compartir este tipo de cosas, de mensajes sobre el racismo y sobre lo que yo viví en mi industria, yo como actriz, es otro tema también. Que ese es otro tema también, es cuando realmente empecé a generar una conexión con la gente y cuando realmente empecé a recibir mensajes de me pasa lo mismo que a ti, yo he vivido esta situación,
la verdad es que siempre he soñado con ser actriz, pero nunca lo he intentado o ya fue como un sueño que dejé atrás porque pues pensé que no iba a pasar por esto y que ahora tú lo platiques y lo expongas. Entonces, al final creo que es como tomar esta lucha y esto que nos hace diferentes y tener, porque al final es un acto de valor, porque como tú dices, estamos compartiendo cosas súper personales y que nos hacen muy vulnerables, pero al mismo tiempo estamos conectando con miles y miles y miles de personas allá afuera que están pasando por lo mismo que nosotros. Total. Y que juntos podemos generar un cambio. 2 líneas que han llevado como quizás mi reflexión de mi vida personal, de lo que subo en redes también, es precisamente un tema de xerofobia y un tema de racismo también, ¿no? Antirracismo, podría decir yo. Bueno, sí, xerofobia, racismo y antiserofobia, antirracismo. La xerofobia porque me parece que hay que cuestionarla, como hablábamos, ¿no? O sea, es impensable que sigamos con esa epidemia de discriminación a las personas que vivimos con VIH, sobre todo con toda esta información que ya les he compartido, ¿no? Que es como, wow, nada que ver con hace lo que pensábamos, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro, pues porque pues vivir con VIH no es un obstáculo en general para hacer lo que tú quieras. O sea, para nada. Entonces deberíamos empezar ya a desmontar. Si son, por ahí decía, empleadores, empleadoras, a ver, no hay ningún trabajo que sea un problema para alguien que va con VIH. O sea, no tendrían por qué estarse pidiendo pruebas, ¿no? Y si primero sin el consentimiento y si la persona sale reactiva, pues no tendría por qué ser una causa de despido, ¿no? Exacto. Y 3 en temas de racismo. Es que yo fíjate que luego sí los cruzo también. A veces he cruzado ciertas... Todavía me cuesta, estoy en mi construcción de discursos de cómo, pero yo la experiencia que he tenido también dentro de la comunidad, yo creo que ha sido más impactante para mí el tema del racismo que el tema del VIH. ¿En la comunidad? En la comunidad, en general en la vida, en la sociedad, sociedad. Okay. Pues la comunidad ha sido más fuerte, como la comunidad LGBT, pues porque uno se integra mucho a la comunidad y entonces empiezas a ver estas formas de, ¿no? Porque, digamos, con VIH podrías no decir que vives con VIH. Y o sea, no hay un rostro de VIH. O sea, claro. ¿no? Pero pues no me puedo quitar la piel morena, ¿no? O sea, como que la gente va inmediatamente te ve y bueno, ya si le sumo el tema del VIH, pues va a decir, ok, moreno sidoso, ¿no? Entonces ya le empieza a sumar más intersecciones, ¿no? Entonces eso podría pasar también, no sé, chicas trans con VIH, ¿no? Racializadas también se va sumando. Chica trans, racializada, VIH, trabajadora sexual, no. O sea, ¿has vivido más racismo en la comunidad o sea, en la comunidad LGBT que en la sociedad en general? Yo creo que las dos. Ok. Y también mis experiencias de racismo han sido más como un racismo muy cultural, como de la gente, ¿no? O sea, hasta ahorita yo, pues, no he tenido una violencia racista institucional, o sea que no tengo un trabajo por X o por Y. Quizás porque yo me he movido en trabajos más, como mucho más abiertos, ¿no? Incluso en trabajos donde yo puedo hablar de mi estatus con toda la libertad, ¿no? Entonces, eso habla también de la dimensión que hay, ¿no? Pero las violencias racistas que yo he sufrido han sido más como los comentarios, las palabras, las caras, las miradas, claro. Los rechazos, ¿no? Pero la forma del rechazo que es diferente, ¿no? Porque una cosa es decir, ay, güey, pues no, o sea, no interesada, o sea, no me gustas, ¿no? A lo que implica como, o sea, ya empezar a agredirte o decirte o violentarte por X o por Y, ¿no? Entonces, sí, también yo ahorita, mira, para mí fue un tema muy, muy pesado, ¿no? Porque todo eso lo empecé a vivir antes del diagnóstico y cuando vino el diagnóstico creo que me hizo sentir peor porque estaba muy vulnerable en temas de racismo y de repente súmale el diagnóstico de VIH. Fue como, bueno, sí, son temas que te van haciendo frágil y que es como personas no se fijen en es lo que comentábamos el otro día, no sé, en uno de los episodios. Es como, ¿por qué opinas del cuerpo de la otra persona si no es tu cuerpo? ¿Sabes? Entonces, creo que es muy importante respetar y dejar de lado pues todo eso. O sea, por mi parte, creo, no he sufrido racismo, pero en mi mente no está el hecho de
de justo eso, o sea, de discriminar a la gente. O sea, Sí. ni tantito viene a la mente. Sí, a mí me ha costado luego como explicarlo a la gente, ¿no? Como el tema, porque como que bueno, con VIH puede ser más fácil porque hay un virus, hay un diagnóstico, entonces entienden, ¿no? Pero el tema del racismo como que la gente no lo dimensiona y no sabe que... También es que México es la sociedad mexicana es una sociedad Súper racista. súper racista. Y no aceptamos que somos una sociedad muy racista. Totalmente, también por temas que la idea del mestizaje está muy mezclada, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado a pensar pues, que no es racismo, ¿no? Pero las formas de racismo son muy sutiles a veces, o sea, muy sutiles, pero al mismo tiempo no tanto. Sí. O sea, son muy, muy claras a veces cuando tú lo estás viviendo y dices como, ok, ¿no? Y yo, no sé, como que me gusta a veces como para que entiendan otras personas, quizás con cuestiones un poco más evidentes en la sociedad mexicana, que puede ser la violencia de género o la homofobia, ¿no? Sobre todo cuando hablo con gente de la comunidad, le digo, a ver, por ejemplo, tú que cuando ibas creciendo no te sentías que la gente te miraba de una manera por la forma en la que actuabas, no te has sentido rechazado, no has sentido que luego la sociedad como que no piensa que no está haciendo actos homofóbicos, pero tú estás en tu interior diciendo como ese chiste, Sí. esa mirada. Justo ¿sabes? que creo que si no eres parte de... Exacto. No lo entiendes y yo hablo desde mi ignorancia del racismo y si ustedes me dicen, ¿sabes qué? Cámbiale este chip, cámbiale esta palabra, esto, pues lo entiendo perfecto porque justo no me ha tocado vivir eso. Tal vez, como dices, me ha tocado vivir la discriminación por ser LGBT, ¿no? Por ser muy afeminado, por lo que tú quieras. Y de eso te puedo hablar un chorro. Yo ahí diría como tratemos un poco de lo que yo ayudaría ahí un poco es un poco tratar de entenderlo desde nuestras experiencias, ¿no? Es decir, Ajá, justo. no diría como, a ver, bueno, sí es cierto, ¿no? Si luego cuando dicen estos chistes. Ponerte en el lugar del otro, ¿no? ¿sabes? Es como justo esos chistes que no sé, o sea, o frases típicas mexicanas de, no sé, refranes que la verdad no quiero decir, pero justo es, vamos a cambiarlos y vamos a tornarlos como en otro sentido, no sé, ¿saben? O sea, como atraparnos de diferentes palabras, de diferentes contextos, para dejar de decir cosas que donde nos metamos con el cuerpo de las otras personas. Sí, totalmente, ¿no? Sí, yo también creo eso, o sea, como considero que hay que un poco empezar a entenderlo y aceptarlo y sí abrirnos también, ¿no? Como sociedad. Y también, o sea, cuando digo abrirnos es como estar abiertos a la crítica, ¿no? Porque luego, como yo he planteado luego en redes, como, a ver, no, pienso que cuando se dice esta palabra hay un proceso de exotización y racialización de las personas, ¿no? Y la gente dice, no, claro que no, pero es parte del lenguaje, de la cultura. Bueno, yo una vez critiqué la palabra chacal muy fuerte, ¿no? Que tengo una discusión ahí, como yo personal también, como es que... Bueno, esa, ¿no? mira, por ejemplo, esa yo te lo juro que la quité de mi vocabulario desde hace que yo creo un año, porque no sabía el contexto y no sabía, o sea, sí yo la decía muy libremente y todo, pero no sabía el trasfondo de todo y dije, sí es cierto, o sea, qué mal estaba. Y de hecho ya no, o sea, no. Sí, y yo cuando lo puse, hago un montón de gente que dijo como, pero es parte de la cultura gay, pero si lo hemos dicho siempre, Simón Sibáis escribió no sé qué. Yo como, bueno, pero el que exista en la cultura no quiere decir que sea una palabra no racista, ¿sabes? Claro. Como precisamente la cultura siempre ha sido racista. En algún momento hasta las leyes permitían la violencia contra la mujer o la violencia racista. Exacto. O sea, y eso, la ley lo permitía y eso no quitaba que no fuera racista o que no fuera violencia de género. Entonces, más bien hay que cuestionarnos el lenguaje y empezar a reinterpretar, ¿no? Ahora, yo hoy en día, como Axel, tengo una postura también, digamos, a veces tengo una postura muy crítica y como muy confrontativa con ciertas actitudes, pero también soy un poco flexible en otras, ¿no? Porque también creo que todavía, ¿no? Que hay que empezar a educar a partir de quizás un poco de entender a la persona. Yo sé que es muy difícil a veces, porque a veces es imposible comprender el contexto de la otra persona y es como de, no,
sea, te estoy diciendo y no entiendes, güey, ¿sabes? Sí, es un poco difícil porque creo que las personas a veces no nos damos cuenta porque vivimos en nuestro mundo, porque vivimos en nuestro trabajo, con nuestras ocupaciones, ¿no? Entonces creo que si una persona llega y me dice, ¿sabes qué? Me molesta que me digas esto. Es como, ok, Sí. no estoy ocupada para eso. Lo tomo, lo reflexiono y lo cambio. O sea, así de sencillo. Sí. Bueno, me gusta eso que acabas de decir. Y porque también tu background es distinto. O sea, tú has crecido con cosas que a ti te inculcaron y que después reaprendiste y cosas que después te quitaste. Entonces, al final, es comprendible que no sepas ciertas cosas o que no sepas que a lo mejor una palabra puede ser ofensiva para otra persona. Pero justo lo que tú dices es lo que hace la diferencia. Porque tú dices, si tú te acercas a mí y me dices, esta palabra es ofensiva para mí, te voy a pedir que no la digas o que no me la digas a mí o que no la digas cuando yo estoy presente y te explico por qué lo es y tú tengas esa apertura de decir, ok, te pido una disculpa, lo voy a cambiar. Eso es otra historia, que es un mundo ideal donde si todas las personas fueran así. Pero creo que tristemente, y es algo que creo que vas a compartir conmigo, la mayoría de las personas no lo toman así y no lo ven así. Y justo ese es el problema. O sea, que las personas no aceptan y encima siempre es como un ataque de es que tú eres súper resentida. Es que tú estás resentida socialmente y tienes que quitarte eso, tienes que trabajar esto. Y es como, no es un resentimiento, pero tú no sabes todas estas cosas que yo vivo día a día, por las cuales reacciono de esta forma y por las cuales llega un punto en donde, como tú dices, hay ocasiones en donde eres un poquito más flexible, puede ser como decir las cosas de una manera más, no sé, polite, con más tacto. Y hay situaciones o personas con las que no puedes ser así y tienes que ser más tajante y más dura y más exigente, porque no hay otra forma en la cual puedas tener una comunicación con esa persona, porque no, o sea, no. Simplemente pones. Simplemente es un escudo. Y es su mente y. Sí. Ay, qué fuerte. No, pero yo coincido muchísimo contigo, ¿no? Creo que, o sea, algo que le platicaba a mi pareja la vez pasada era como, ahorita yo también ya estoy más tranquilo con el tema del racismo, o sea, como que quizás no sé si está bien o está mal, podemos cuestionármelo. Yo dije como, ¿sabes qué, Axel? O sea, qué fuerte que por culpa de esta situación uno tenga que estar triste, sumirte, porque más que el VIH, esta situación fue la que más me llevó a un tema de depresión, paradójicamente. El racismo, sí, porque es algo que, pues es algo como que no sabes cómo enfrentarlo, ¿no? O sea, ni siquiera puedes ocultarlo. Exacto. Porque como el VIH quizás, ¿no? Claro. Por un rato me lo mantengo y es secreto y lo que tú quieras. Y después yo entré como una etapa más de, ¿sabes qué? O sea, no voy a aguantar, algunos otros sí, y yo voy a seguir. Y si les gusta o no, o sea, saben, ¿no? Pero, por ejemplo, yo le mencionaba en los momentos en los que cuando me pegó más duro, pues yo sí entraba en esta, y ahí entendí mucho también de la violencia de género, ¿no? Sobre todo la violencia hacia las mujeres, que era como yo decía, estoy exagerando lo que acabo de ver, soy el exagerado o simplemente estoy, ¿sabes? Porque había cosas que yo decía, esto es claramente discriminación. Y yo decía, no, pero si lo menciono, me van a ver como loco, como el intenso. Y justo creo que eso compartimos tú y yo, en que la violencia hacia la mujer o las cosas que le pasan a las mujeres, muchas veces no nos enteramos. O sea, ¿por qué se las guardan, se las callan? Y yo también, un ejemplo muy reciente que me pasó con mi mamá y mi hermana, estaban hablando ellas y yo estaba ahí a un lado y hablaron de situaciones que les pasaban y yo, ¿es en serio que les pasa todo eso? Y me dice, sí, y lo vivimos todos los días. Y yo, o sea, me quedé en shock porque dije, ¿cómo pueden vivir con estas situaciones de violencia, de acoso,
Y es lo que les digo. O sea, pues uno no se da cuenta porque no lo vive. Exacto. Sí. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, regresando al tema de como la xerofobia y el racismo, el antirracismo, yo creo que sí, un primer paso es la empatía, ¿no? O sea, y empezar, bueno, informarnos definitivamente en caso de VIH también, ¿no? Por ejemplo, informarte. Lo que decía al principio, ok, puedes desconocer del tema y está bien, se vale, ¿no? Porque tampoco es culpa tuya, a veces también es la sociedad en la que hemos crecido y el sistema en el que hemos crecido y nos han educado o nos han mal educado, ¿no? O ha faltado educación. Entonces tampoco es culpa de las personas, pero ¿qué haces con esa desinformación? ¿Quedarte ahí o reproducirla en violencias, ¿no? Entonces, en el caso del VIH, yo creo que un primer paso es informarte. Y un segundo paso es ser empático, ¿no? Empezar a decir, esto nos podría pasar a cualquier persona, ¿no? Y a partir de la información también vas a sensibilizarte muchísimo, ¿no? Muchas personas que yo, a las que he dado diagnósticos reactivos, ¿no? O positivos, lo toman ya no tan mal, ¿no? Porque ya tienen un poco de conocimiento. Entonces ahí se ve claramente cómo hace la diferencia, ¿no? El tener ya un poco más de acercamiento al tema, o sea, ya no lo ven como la tragedia, lo pasan tristes, ¿no? Evidentemente, claro. Pero ya no es como cuando yo lo viví en su momento, ¿no? Por ejemplo. Y creo que también algo importante es, o sea, recibirlo en qué momento tú estás personalmente. También. O sea, en qué proceso estás tú de, por ejemplo, una terapia. Entonces, porque empiezas a entender y a trabajar temas de amor propio, de merecimiento, de aprender a diferenciar el no sentir culpa en ciertas situaciones en donde a lo mejor antes la primera reacción sería sentirte culpable y que eso te lleve a una depresión o que eso te lleve a no sentirte merecedor y a sentirte una basura y que de ahí se desarrollen otras cosas. Entonces creo que también eso es algo muy importante que va de la mano de ambos temas, que es el trabajar en nosotros, la salud mental, la importancia de cuidar nuestra mente, porque de aquí se desarrolla todo, porque... De aquí. Exacto, esa conexión y estar bien, o sea, tener esa fuerza mental para poder afrontar las cosas que se presenten, llámese un racismo, llámese una enfermedad de transmisión sexual, llámese un bullying, llámese lo que tú quieras. Sí, y ahí sí me suma un poco a lo que mencionas, digo, yo siempre, como yo estudié sociología, entonces como que siempre leo como la parte estructural y la parte más de la agencia, ¿no? O sea, en estructural hay cosas que, pues, por ejemplo, cuando hago incidencia política es como ir y hablar con los tomadores de decisiones y decirles, tiene que haber este cambio, ¿no? Porque por mucho trabajo que uno haga personal, si la sociedad sigue así, va a ser muy complicado. Eso es por un lado, pero por el otro, coincido precisamente en el tema de la agencia o de la individualidad. Y yo, digamos, con las personas con VIH es lo que luego trabajo, ¿no? Decir, es como que esto no te detenga, ¿no? Y que esto más bien sea un proceso o una oportunidad para fortalecerte, ¿no? Y incluso que sea una oportunidad para que podamos empatizar con otras cosas. Porque también sucede que muchas personas con VIH, la mayoría de la comunidad, ¿no? El diagnóstico es quizás la primera vez, bueno, la segunda vez, partiendo de que su primera es el tema de la disidencia, de la diversidad sexual. Okay. Sería su segunda vez en las que ellas se ven como enfrentadas a otra cuestión de que, puedo ser discriminada por otra cosa, ¿no? Entonces yo también ahí invitaría a que lo vieran como una oportunidad para poder decir, ok, bueno, también creo que es momento de empatizar con otras luchas porque ya no solo soy gay, también vivo con VIH, pero también esto me permite entender cómo lo viven las chavas o cómo viven las personas trans o cómo lo viven las personas no binarias o cómo, ¿sabes? O sea, también hay que... o sea, no quiero que suene a manual de libro de autoayuda porque yo nunca es mi postura pero sí creo que hay que buscar de lo malo lo bueno, sí, ¿no? Exacto. Y sobre todo si nos encontramos en este lado de personas que hemos sufrido ciertas opresiones por diferentes intersecciones, ya sea por ser mujer, por ser gay, por ser chaparro, por ser moreno, por ser lo que tú quieras, por ser alto, por vivir con VIH, por salir de la norma. ¿no? Yo creo que más bien hay que aprovechar eso a veces a nuestro favor. Que es lo que yo te decía, como un momento con el racismo que dije, ¿sabes qué?
este racismo quiere verme triste, güey. Y que ya estoy en salud mental, o sea, caí en depresión, o sea, no le voy a dar el permiso, ¿no? O sea, no. Exacto. Yo voy a seguir haciendo lo que tú tengo que hacer y me va a costar definitivamente porque hay una estructura que no me va a permitir casi siempre y siempre va a estar ahí. Y porque ¿no? quiere... Ajá. Pero pues yo tampoco voy a permitirle deprimirme, ¿no? Así... Ojo, la depresión no se soluciona así, por ahí sí hay... no es eso, ¿no? Sí. No, que no se malentienda, pero es como una postura muy de... Pues no, o sea, yo voy a hacer esto, ¿no? Y si al sistema no le gusta, pues qué bueno, ¿sabes? Como para eso, o sea, yo como persona con VIH, yo persona como racializada, como marica, bueno, como persona... marica lo ocupo también como... sin ofensiva, como, ajá, como, sí. Como una reapropiación. Exacto, voy a reapropiarme de mi realidad, de lo que me han dicho que es negativo, y lo voy a convertir en como algo lo que platicábamos positivo. En el podcast cuando dijimos lo de anterior, queer. Exactamente, ¿no? Que fue algo ofensivo a hacer algo me apropio de esto. Pues por ahí no sé si van a como a entrevistar ¿cómo se llama? De Racismo MX. Poder Prieto. Poder Prieto, exacto, ¿no? Sí. No, y de ahí nació esto, de decir, nos vamos a apropiar de esto. Ajá, sí. Sí, no, a Pepe, perdón, hablar de Pepe. Sí. Pepe, por ahí sí me está escuchando. Poder Prieto, ¿no? Que hubo mucha gente que se molestó, ¿no? Obvio. Que ¿por qué Poder Prieto? No sé qué, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo ocupé una que puede ser muy polémica, que no iba con Poder Prieto, sino iba con otra que era pues, orgullosamente VIH positivo, pero no era porque yo estuviera orgulloso de adquirir el virus. No, era un tema de apropiarme de la experiencia negativa que le han puesto al VIH. Claro. Y decir, sí, ya aquí estoy y he hecho esto y sigo acá. Entonces, exacto. Y lo mismo, le llovió un montón de críticas. ¿Cómo puedes decir eso? Y no sé qué. Es como, órale, ahora resulta que mi experiencia tengo que vivirla como me están diciendo. Como tú quieres. ¿Sabes? Como de... Exactamente. ¿no? Y yo creo que no. Yo creo que ahí más bien hay que darle la vuelta. 100%. Y eso también es un acto antiserofóbico y antirracista, dependiendo de los posturas. Ay, pues qué fuertes temas. Qué buena plática, no. Me hicieron suspirar bastante durante este episodio. Sí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algo más que quisieras agregar? Un último consejo a esas personas que nos están viendo. Pues primero que nada, muchas gracias por invitarme por este espacio, ¿no? Yo más bien nuevamente le apuesto a la información, a la empatía, pero también a aquellas personas que están viviendo ciertos procesos ya sea de un nuevo diagnóstico o de darse cuenta de cómo la estructura está en contra de ustedes, ya sea por el color de piel, por la identidad de género, por la expresión por lo que sea, que evidentemente vivamos esos procesos de dolor, ¿no? Ya sea un nuevo diagnóstico o lo que sea. O sea, también hay que vivirlos, hay que procesarlos, hay que permitirles que nos enseñen o que no nos enseñen nada, pero hay que permitirles que estén ahí un rato y después usémoslos a nuestro favor, ¿no? O sea, es la única, no sé si es la única, pero creo que es una estrategia muy importante. Entonces, adquirimos VIH, ¿no? Nos infectamos de VIH, nos diagnosticaron VIH. Bueno, que sigue. Y sigue mucha vida, en verdad. Sigue mucha vida, ¿no? Que un tema de violencia racista está bien. La estructura siempre va a estar casi ahí frenándonos, igual que cuando vives con VIH. Pero, pues si no nos levantamos nosotros mismos, a la estructura le favorece. Exacto. ¿Sabes? Como al sistema le favorece, al racismo le favorece, a la xerofobia le favorece. Claro. ¿No? Entonces, si ya estamos fuera de la norma, pues más bien... pues creemos nuevos mundos fuera de la norma, ¿no? Y enfrentémonos a la norma. Exactamente. Ya. Yeah. Bien. Muchísimas gracias, Axel, por estar aquí. Solamente, pues, quiero decirles a las personas que nos están viendo, hay que ser empáticos, hay que informarnos, hay que seguir hablando de estos temas, porque mientras más se hablen, más vamos a ser escuchados. Sí. Pues este ha sido todo por el día de hoy. Mitch, muchísimas gracias por estar otro episodio más. Otro episodio más. Juntar. Algo que quieras agregar. Ay, nada, me encantó esta plática, me encantó todo lo que compartimos y creo que simplemente es eso. Dijiste algo que me encantó, permitirnos y estar. Muchas veces queremos huir de lo que nos pasa, queremos como desconectarnos y creo que lo más sensato es estar, permitirnos, dejarnos sentir y accionar con eso y
y apropiarnos y florecer. Sí. Gracias. Pues recuerden que en la inclusión está la igualdad y en todos los colores la diversidad. Esto fue otro podcast. Voces. Con I, de todes. Me encanta. Muchísimas gracias. Gracias. A todos. No olviden seguirnos en las redes sociales de iOnline Latino.